También le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a la economista Tamara Herrera. Tamara, gracias por tu tiempo, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Tamara, justo ayer veíamos el anuncio que hacía Nicolás Maduro en el marco del Día del Trabajador y bueno, ante toda esta expectativa que ha generado la necesidad de los trabajadores por un incremento salarial, ¿en qué se traducen específicamente sus palabras el día de ayer? Bueno, concretamente se traduce en un aumento de la remuneración, un aumento modesto que no toca el salario mínimo. Y eso va a generar obviamente frustraciones para aquellos que tuvieran realmente una expectativa de aumento salarial. Nosotros pensábamos que no lo iba a hacer, no se hizo, porque tiene un efecto multiplicador en el gasto público que el gobierno está cuidando que no ocurra, porque le implicaría disponer de más divisas y, digamos, llevaría por la borda su meta de desaceleración de la inflación. Entonces, esto ha sido solo vía bonos y más aún, creo que es importante señalar que el bono que fue incrementado de un equivalente de 60 a 90 dólares es un aumento de 30% y es solo aplicable al bono contra la guerra económica. Es decir, no es aplicable el bono de alimentación, por lo tanto no afecta los costos del sector privado. O sea, este es un incremento directo para los beneficiarios del sector público, generalmente formales, empleados públicos, jubilados y pensionados. Está pendiente todavía definir cuál es la porción que va a recibir los pensionados, que como se sabe, su bono contra la guerra económica está solamente en un nivel de $25 al mes, con el bono para trabajadores activos en 60. Así que no sabemos si al subir este a 90 va a subir el de los jubilados, que está en 70 a 100, y el de los pensionados de 25 quizás a 30. Sí, se habla de una recuperación con este ajuste del poder adquisitivo de los trabajadores, pero veíamos también la posición de algunos sindicatos que señalan que esta bonificación del salario no tiene incidencia ni en prestaciones sociales, ni en pasivos laborales, ni en vacaciones. Es decir, ¿en qué se traduce en concreto? ¿Qué puede esperar el pueblo de este anuncio? La intención era claramente esa y por eso teníamos la convicción de que el aumento en remuneración iba a ser solamente vía bonos, justamente porque el salario afecta todo el resto de los beneficios laborales que estén vinculados al salario, los contiene. Y esta es una economía que lamentablemente no está en condiciones de manejar incrementos de salarios como son merecidos por cada uno de los venezolanos. Y creo que eso es lo que nos lleva a nosotros es precisamente a pensar un poco más en fondo, porque la política económica del gobierno ya este es su sexto año focalizado en salir de aquella hiperinflación, ya logró después de 5 años hacer descender esa tasa de inflación a 2 dígitos, probablemente este año pueda cerrar en 70%, que luce muy bajo comparado con lo anterior. Entonces, esta preocupación por lo inflacionario es válido, pero el problema es que se están usando instrumentos que no terminan de reanimar a la economía, por el contrario, son instrumentos recesivos que producen costos. Entonces, no puede una economía estar en condiciones de remunerar a su población privada o del sector público apropiadamente si no tiene esa fortaleza. Y para eso sí se requieren cambios de política económica de envergadura que el gobierno ya por muchos años no ha tenido la capacidad de hacerlo de una manera franca, abierta, aparte de que su modelo económico no colide o digamos se confronta con algunas necesidades básicas de generación de confianza a los inversionistas internacionales y nacionales en un futuro de mediano y largo plazo. Hasta que eso no se acometa, cosa que tienen resuelta la mayoría de los países vecinos, o sea que no estamos pidiendo que se haga nada absolutamente, digamos, descabellado o extraterrestre, de ninguna manera es una cosa básica, una cosa básica para la confianza de la economía es la publicación de sus cifras, de su desempeño
la publicación de cifras de rendición de cuentas apropiadas, la derogatoria o acomodo de leyes que son absolutamente inhibidoras de la inversión, la modificación de leyes que también inhiben la inversión en el sector privado. Entonces Venezuela se está moviendo en cuanto a política económica de una manera casuística, caso por caso, despacito, y la necesidad que tiene Venezuela es de crecer con fuerza. Es una economía que se ha reducido enormemente, que tiene una cantidad de población fuera del país y aún así no se está en condiciones de darle condiciones de vida dignas. Y eso se resuelve solamente revirtiendo ese conjunto de marco que desanima la confianza en el largo plazo de esta economía. Y estas son las señales que no parece el gobierno tener la capacidad de dar, sino de caminar con mucha lentitud. Ahora, ¿ha mejorado en estos últimos meses los ingresos que le han entrado al Estado venezolano por concepto petrolero? Es decir, ¿tiene el Estado venezolano la condición para anunciar un incremento salarial? Un incremento suficiente, no, absolutamente. Primero, varias razones, ¿no? La industria petrolera venezolana desde hace muchos años ha venido deteriorándose. Después tuvimos sobre ellas directas las sanciones petroleras a partir de enero de 2019, lo cual fue un impacto adicional. Después vino una flexibilización bastante tarde, que rige prácticamente desde principios de este año, pero esas no son cosas que tú puedes pensar que como que abres una Santa María y todo está listo para andar. Entonces, hemos tenido la suerte de que hay un nivel de precios del petróleo relativamente alto que ha permitido que ciertas cosas se mantengan, pero Venezuela necesita inversión de una forma importante, interrumpir este aislamiento, tener acceso a financiamiento internacional, tanto privado como por parte de los propios, entes multilaterales. Mientras eso no exista, no estamos caminando con paso firme o acelerado como lo demanda la situación en realidad. Sí, sí. Entonces, esas mejoras que se han visto son no generalizadas, no iguales a lo largo de la economía. La demanda de consumo es todavía muy débil. Ese ingreso de la población no existe. La población está informalizada en unas proporciones increíbles y la presión tributaria del gobierno también promueve de alguna manera una informalización dentro de las empresas, no solo en personas naturales. Entonces, esa corrección y ese encaminamiento a Venezuela en una dirección sólida, sostenida, es una tarea de envergadura perfectamente posible de hacer, pero se necesita una buena combinación de sensatez política, de coraje político y de sentido común e interés por Venezuela más que por justamente algunos incentivos políticos y temores políticos que continuamente vienen frenando la capacidad de mejora y robustecimiento de nuestra economía. Sí, y en medio de que no existen esas estadísticas oficiales por parte del Estado venezolano, veíamos que el Observatorio Venezolano de Finanzas indicaba que hubo un crecimiento de la actividad económica de 2% en lo que corresponde al primer trimestre de este año 2024. ¿En qué se traduce ese incremento? Esa es la viva demostración de lo que acabo de decir. Una economía que va a crecer al 2% con esta situación que tenemos es absolutamente insuficiente. Eso, ahorita hay una precariedad en la demanda de consumo, se estimula en algunos sectores, en otros sectores no lo hace, es extremadamente desigual y es muy vulnerable y muy sensible, es elástica a los precios, es decir, los precios no se transfieren los costos cabalmente porque el sector privado, importador y productor está consciente de que hay esa elasticidad a precio, pero al mismo tiempo, si se reducen demasiado los márgenes de las empresas, no estamos favoreciendo lo que es fundamental favorecer, que es
la creación de empleo. Mientras esto no se ensanche, esa base empleadora no se ensanche, estamos administrando una economía chiquita para que siga siendo chiquita. Estas tasas de crecimiento interanual de 2% son una muy triste noticia. Tiene que crecerse al menos consistentemente al 7, al 10%, y es perfectamente posible hacerlo con los cambios decisivos que hay que tomar, que son de fondo. Si seguimos a cuentagotas, vamos a tener un par de años más de estas frustraciones por los aumentos tan precarios de la mejora de remuneración en Venezuela. ¿Qué países de América Latina han tenido esa proyección de crecimiento del 7 al 10%, que sería lo ideal, según usted nos explica? Y justamente, ¿qué debería imitar el gobierno de Venezuela en este sentido para lograr este crecimiento que se merece también el pueblo venezolano, porque no alcanza definitivamente el salario? Bueno, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Si no estuviéramos en un país que ha pasado y que está pasando todavía los problemas que pasa Venezuela, un país vecino cualquiera, sea Colombia, Perú, Chile, etcétera, el propio Estados Unidos, crecer a 7 y 8%, que es la cifra que yo cité, es una tasa de crecimiento extraordinaria. Pero nosotros necesitamos crecer a esa tasa y más, y podemos porque estamos muy abajo. ¿Ok? Entonces, los países vecinos, aparte de que también han pasado sus avatares como nosotros por la pandemia, digamos, esas cosas que han sido comunes a todos en la región, ellos tienen un marco, la mayoría de ellos, un marco institucional y un marco legal que favorece y respeta las inversiones. Entonces, Venezuela tiene mucho que rescatar en cuanto a respeto de las inversiones, facilidad de las condiciones de creación e inversión. El gobierno venezolano está buscando, pero como quien recoge trocitos, y entonces con esta empresa voy a hacer este negocio, y ahora con la India voy a hacer esto. Venezuela tiene que abrir las puertas, es una compuerta de inversión, y eso se hace haciendo los cambios que son necesarios en las leyes, el ejercicio del Poder Judicial, una dosis de transparencia imprescindible, y eso es lo que va a hacer es que Venezuela tenga las inversiones necesarias, por ejemplo, para cosas básicas que están en un estado inaceptable, peor que el problema salarial, que es el estado de la infraestructura eléctrica nacional. Parece inverosímil que un país que ha perdido el 75% de su masa muscular, que no puede salir a competir con facilidad porque no tiene masa muscular, y si crece al 2 o 3% es absolutamente insuficiente, pero es tan pequeño, y aún siendo tan pequeño, ni siquiera puede encender las luces al mismo tiempo, y esa infraestructura eléctrica no lo sostiene. Y tiene el gobierno que estar en una permanente rotación del racionamiento, con horas de racionamiento, que los cortes más leves son de 4 horas, pero en el interior del país son 4, 6, 8 horas, y tienen que administrar lo que se llama la administración de carga eléctrica para un país que está reducido a ese tamaño. Entonces, las consecuencias de eso son en producción, en calidad de la educación, en la calidad del sector salud, en la capacidad de darle estabilidad a la provisión de agua, que es otro de los problemas. Mientras esas cosas esenciales no se produzcan, y no se producen, primero porque estamos en un contexto legal y de configuración improcedente, y después estamos en una crisis política que avanza muy lentamente en sus negociaciones. El aislamiento financiero que tiene Venezuela, no solo por su mal desempeño financiero y su default, sino por las sanciones, dificulta realmente que se pueda promover condiciones dignas de la vida en la población nacional, en el país. Entonces, si queremos cambiar las perspectivas de subsistencia, corregir esta fuga de personas que existe desde Venezuela, que todavía es algo que no da confianza a toda la población, bueno, yo creo que hay que empezar a pensar en Venezuela, y no solamente en quien ejerce el poder, sino convencer a quienes ejercen el poder de caminar en la dirección correcta, con mucha más premura, con sentido de urgencia.
Gracias por acompañarnos el día de hoy y permitirnos entender un poco lo que significa la dinámica de la economía en nuestro país bajo el contexto de estos anuncios que se hicieron. Quizás la población tenía esperanzas de que se pudiese dar un salario mínimo que le permitiera tener mayor poder adquisitivo y mejor calidad de vida. Gracias por ponernos en contexto. Feliz día para usted. Gracias a usted, siempre. Estábamos conversando sobre la situación de la economía en Venezuela en el marco de lo que fueron estos anuncios con Tamara Herrera. Ella es economista y justamente nosotros podemos ver todos sus comentarios porque ella es directora de Síntesis Financiera.